Así es, un día cargado de mucha información. Autoridades están buscando posibles víctimas y contabilizando los daños dejados por un sistema de tormentas severas que provocó la muerte de una persona en el centro del país. El paso de las mismas también provocó durante las últimas horas tornados, granizo gigante y vientos dañinos. Andrea León está en la redacción con toda la información de este tema con el que estamos amaneciendo a esta hora. Muy buenos días. Adelante, Andrea, te escuchamos. Muy buenos días. Efectivamente, Lindsay y Lorraine, esta mañana tormentas violentas continúan afectando al medio oeste después de que tornados potencialmente mortales azotaran múltiples estados. En Oklahoma, varias casas y negocios quedaron destruidos a causa de las tormentas y tornados. Las autoridades dicen que están realizando esfuerzos de búsqueda y rescate. Los pronósticos habían emitido ya una advertencia meteorológica de alto riesgo para el área. Igualmente, en Smithville, Tennessee, un tornado arrancó varios árboles y destruyó viviendas. También en Kansas reportaron daños a causa del granizo. Además, los fuertes vientos y las lluvias también afectaron partes de Kentucky y Virginia. Pero uno de los estados más afectados, sin duda, es Texas, donde familias enteras lo perdieron todo y en algunas áreas el nivel del agua alcanzó casi el techo de las casas, dejando todo inservible. Veamos lo que dicen algunas de las personas afectadas en ese estado. Si puedes ver, hasta aquí está la línea donde entró el agua. ¿Y adentro cómo se ve, señora Margarita? Se mira todo volteado. En algunas zonas del centro de Texas y en la zona de Dallas-Fort Worth cayeron más de 9 pulgadas de agua en un espacio de 6 horas y según los expertos este estado tardará meses para recuperarse de estas graves inundaciones. Las autoridades recomiendan deshacerse de todos los objetos que no puedan limpiarse adecuadamente para evitar problemas respiratorios. Por su parte, el gobernador Greg Abbott confirmó al menos 3 muertes debido a las severas tormentas, incluyendo la de un niño arrastrado por el agua. Además, agregó que hay 91 condados declarados en estado de desastre. En todos estos estados se reportaron miles de cortes de energía y las autoridades dicen que han rescatado a más de 230 personas, pero aún están trabajando para evaluar todos los daños. Esta es la información a esta hora. Ahora regreso con ustedes. Gracias, Andrea. Y es que si bien es cierto, ya las tormentas pasaron, pues la situación sigue siendo muy complicada y la recuperación va a tomar tiempo. Muchas gracias por la información. En las últimas horas, el ejército de Israel toma control del lado palestino en el cruce de Rafah, un punto de entrada en la frontera con Egipto, vital para la ayuda a Gaza. Los ataques aéreos israelíes ya cobran la vida de varias personas. Esto mientras la ONU advierte que esta operación militar en esta zona va a interrumpir la ayuda humanitaria. Edwin Pitti, desde la capital del país, nos tiene lo más reciente y las reacciones a esta hora. Muy buenos días, Edwin, cuéntanos. ¿Qué tal, Lorraine? Muy buenos días. En efecto, a pesar de que se está hablando de este acuerdo que tiene todo el respaldo de los Estados Unidos para que haya un cese al fuego en Gaza, ya Estados Unidos ha dejado muy clara su posición y no solamente le ha puesto pausa a las municiones que son fabricadas aquí en los Estados Unidos hacia Israel, sino que están dándole mucho seguimiento a la respuesta que tenga Israel sobre este acuerdo de paz y la respuesta de ese territorio liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu es que ellos no van a parar los ataques en Rafah a pesar de que han tomado la decisión de enviar a un grupo de negociadores para tratar de lograr un acuerdo que esté más alineado con la postura de Israel. Y tal como podemos ver en las imágenes publicadas por la propia Fuerza Militar de Israel, ya tienen varias tanquetas ubicadas dentro de Rafah e incluso han liderado docenas de ataques aéreos. Pero a esta hora, Lorraine, mucha gente se pregunta qué incluye este acuerdo de paz que ha sido aprobado por parte de Hamas y que ha sido la presentación de celebraciones dentro del propio territorio de Gaza. Estamos hablando que serían 3 fases. La primera consistiría en un alto al fuego por un periodo de 40 días. Ahí se daría la oportunidad de que Hamas libere primero a las mujeres que son rehenes a cambio de varios presos palestinos que están bajo el poder de Israel. Eso daría pie a que la fuerza militar de Israel se retire hacia el centro de Gaza para que no estén en la zona fronteriza y de esta manera poder permitir la entrada de más ayuda humanitaria. En 3 semanas, Israel tendría que retirarse completamente para entonces, 6 semanas después, iniciar lo que es una negociación final de paz, por supuesto con la liberación de más rehenes a cambio de más presos palestinos que se encuentran detenidos dentro de Israel. Lorraine.
Edwin, entonces estamos hablando de un proceso que se llevaría a cabo en fases. La segunda fase, como comentabas, al parecer es Israel removiendo sus tropas del territorio. ¿Qué pasaría en la tercera fase? Sí, Lorraine, la tercera fase es muy importante sobre todo para los israelíes cuyos familiares eran rehenes y perdieron la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que incluye la tercera fase ya con la fuerza militar israelí fuera de Gaza sería la devolución por parte de Hamás de los cuerpos sin vida de los rehenes que lastimosamente murieron y también el desarrollo de un plan de 5 años para la reconstrucción total de la franja de Gaza que, como hemos visto en las imágenes, quedó totalmente destruida como parte de los ataques de Israel. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio. Una terrible situación, muy complicada, pero tal vez finalmente llegue a su final. Gracias, Edwin. Además, un tema que sigue repercutiendo también internamente en los Estados Unidos porque la situación sigue siendo muy complicada en diferentes universidades del país donde las protestas pro-palestinas no cesan, provocando choques violentos y arrestos en diferentes puntos de la nación. Las consecuencias ya se empiezan a sentir dentro de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, la Universidad de Columbia en Nueva York canceló las ceremonias de graduación, mientras que en Arizona fue suspendido un profesor que confrontó a una manifestante. Conversamos en vivo con Juan Carlos González, quien está en Los Ángeles con toda la información. Adelante, Juan Carlos. Muy buenos días, te escuchamos. Lindsay, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos aquí en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. El día de ayer aquí hubo varios arrestos, pero déjenme contarles primero lo que sucedió allá en la Universidad de San Diego. Bueno, pues fíjese que allá en San Diego ocurrieron varios arrestos. Allá hubo 60 personas que fueron arrestadas, mientras que aquí en la Universidad de California en Los Ángeles fueron 40 las personas que resultaron arrestadas. Y es que ya estaban acampando aquí en un edificio que está aquí a mis espaldas. Llegaron las autoridades y dijeron: no vamos a permitir que suceda lo que pasó la semana anterior, y de inmediato estas personas fueron desalojadas, algunas fueron arrestadas y van más de 2.400 personas las que han sido arrestadas en todo el país desde que comenzó este movimiento pro-Palestina. Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos al norte del estado. En San Francisco también manifestaciones, pero ahí ya los estudiantes lograron sentarse a dialogar con la presidenta de dicha universidad. Vamos a escuchar qué es lo que dicen ambas partes. Primero vamos con un estudiante y después vendrá la presidenta de la universidad allá en San Francisco. Escuchemos. We will not ignore America's investment in genocide. We demand the CSU disclose, divest, defend, and declare. These conversations must start now. Let's have that conversation with our investment, not just a conversation. Let's get something done with both transparency on a website, a conversation about our investment policy. Bueno, aquí cabe señalar de que aquí en la Universidad de California en Los Ángeles se supone que el día de ayer iban a comenzar las clases de manera presencial. Sin embargo, debido a lo que sucedió, fueron suspendidas. Ahora, en MIT, allá en Massachusetts, fíjese que manifestantes derribaron unas barreras que estaban rodeando un campamento pro-palestino. Ahí la situación, por supuesto, que subió de tono. Mientras tanto, en Arizona, como lo mencionabas, Lindsay, un maestro fue suspendido después de confrontar a un manifestante. Ahora, en Columbia, en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, se anunció la suspensión de la ceremonia principal de graduación. Las autoridades de dicha universidad aclararon que las escuelas llevarán a cabo sus respectivas graduaciones. Sin embargo, esta graduación principal, al igual que sucedió en USC, ha sido cancelada y ha causado mucho malestar entre los estudiantes. Muchos de ellos, imagínense, ni siquiera tuvieron ceremonia de graduación cuando se graduaron, valga la redundancia, del high school o de la preparatoria debido a la pandemia. Ahora también se van a quedar sin esta graduación principal. Así están las cosas. Regreso ahora con ustedes allá al estudio, Lindsay. Qué tristeza que de alguna manera impacte a todos los estudiantes, propios y extraños. Ahora, me quedé pensando, Juan Carlos, dijiste que todavía la escuela, las clases presenciales no se han reanudado en UCLA. ¿Para cuándo se espera que se dé?
Bueno, fíjate que pues hasta ayer estaban muy bien las cosas, hasta ayer prácticamente por la madrugada, después se descubrió a estas personas que estaban aquí acampando y dijeron, no hay clases presenciales, todas van a ser en línea y hasta ahora la fecha que se tiene es hasta el próximo lunes, al menos es lo que tenemos entendido. Durante toda esta semana pues habrá solamente clases en línea, no hay clases presenciales, de hecho los edificios aquí en los alrededores están completamente cerrados, la cafetería está cerrada, está prácticamente pues desolada, por decirlo así, está la Universidad de California en Los Ángeles y algunos estudiantes hemos escuchado que ellos quisieran pues llegar aquí, tener las clases presenciales, sin embargo algunos dicen no sentirse seguros. Regreso con ustedes. Gracias, Juan Carlos, y todo parece apuntar a que este Spring Semester se va a terminar haciendo en clases virtuales. Muchas gracias.